Sin el supracapitalismo, China es o sería lo que es y lo que va a ser. Se comenzó a hablar en Estados Unidos de que China sería líder del mundo. Ojo, se comenzó a hablar en Estados Unidos de que China sería líder mundial. La China nacionalista para que se erigiera Mao Zedong. Estás diciendo eso. Estás diciendo que esta deuda de honor que tenía que pagar, ya habían llevado la ideología del genocidio, ¿no? Correcto. Arrasaron a los indígenas. Correcto. Lo que presentan, por ejemplo, de Pocahontas es una absoluta falsedad. Abro el paréntesis muy rápido. El padre de Pocahontas, para congraciarse con los exterminadores, la hizo bailar danzas sensuales. Cierro el paréntesis. Ya con eso dejo todo. Muchos que defienden a China, muchos que son pro China, muchos que incluso se consideran comunistas y admiran el modelo chino, te van a decir, a ver, Jorge, lo que estás diciendo es una falsedad terrible. Lo que estás diciendo, incluso estás insultando al Partido Comunista Chino. Desde hace tiempo tenía una furia desatada yo, y cuando estaba en Irán tenía una furia desatada de ver el genocidio de niños y mujeres palestinas, en Palestina, en los territorios ocupados por Israel. Es de terror. 2014 cubrí la guerra de 50 días y es de terror lo que hacía el misil sobre los palestinos. Y lo digo con el corazón y se me arruga el alma. Y entonces decía, Estados Unidos, con el gran poder que tiene militar o económico, podría de un manotazo haber parado a Netanyahu en el 2014 y no dejar que masacrara a tantos niños palestinos y detener el genocidio que hizo en el 2014. Pero dije, esto es imposible pedir porque los Estados Unidos son genocidas. China sí va a ser más poderosa que Estados Unidos. Tengo la impresión de que sí. El programa de hoy va a estar fenomenal porque traemos un tema apasionante, es una explicación desde la otra historia, desde otro ángulo, que no se toca mucho esto justamente ahora, pero es más que nunca ahora muy prudente y muy necesario hablar de esto. Hay cambios tremendos en el mundo y a veces hay huecos en donde no podemos explicar qué y por qué está pasando justamente lo que vemos. Vamos a hablar justamente de los ascensos de poder y de los descensos de poder y del reacomodo total del mundo y del reacomodo total de los poderosos a los que estábamos acostumbrados. ¿Cuál es el plan? ¿Hacia dónde vamos? Es que te va a sorprender de lo que vamos a hablar aquí, y es además, lo más importante, con hechos, con datos y con un análisis profundo. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Vamos a hablar del supracapitalismo, de esto que venimos denunciando en Detrás de la Razón desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que empezamos el programa. Este capitalismo arrasante, este capitalismo depredador, que no le importa absolutamente nada y que, como cáncer de la sociedad, hace que unos cuantos tengan el poder, la riqueza, todo lo mejor de lo mejor y el poder más gigantesco que uno puede imaginar, y que otros estén aplastados, así de simple. Vamos a hablar de eso. Y justamente para hablar de eso vamos a pedirle, pues de favor,
que con todo lo que ha investigado y más aún que ha publicado unos últimos artículos verdaderamente recomendables para reflexionar, para analizar aún más, para tener más dudas, vamos a pedirle a él, al maestro Jorge Santa Cruz, que nos guíe y que nos vaya explicando cómo entender esto del supracapitalismo, de este capitalismo que ha arrasado al mundo entero. Muchísimas gracias, Jorge, gracias por estar aquí, es un placer, de verdad, siempre que estás, pues nos dejas con más dudas, nos abres más incógnitas, nos das una explicación mucho más grande. Al abarcarse, decían los filósofos griegos de la filosofía clásica, que el asunto no era explicar el mundo, sino que era plantear más dudas, porque en la semilla de la duda está el incremento de la conciencia. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, yo te voy a preguntar, ¿qué pasa con este supracapitalismo y a quién está favoreciendo? En especial la pregunta es, ¿China el día de hoy sería lo que es el gran poder mundial sin el supracapitalismo? Pero antes de hacerte esta pregunta, porque el tema obliga y es lo que está pasando, solamente y quizá después, si tú gustas y nos das un espacio en tu agenda, podemos hacer un programa específicamente sobre lo que está pasando. Pero te hago esta preguntita que creo que es obligada porque es lo que está pasando. ¿Qué opinas de lo que sucede en Venezuela? Por favor, Jorge, un abrazo y bienvenido. Querido Roberto, hermano, gracias por el espacio, es para tu servidor un honor. Gracias a Shadi, al equipo, a la audiencia. En realidad ustedes me hacen el favor de permitirme compartir conceptos e inquietudes con ustedes. Me parece muy interesante que hablemos de Venezuela y que en un momento dado se ligue con China, que va a ser el tema central de esta exposición si tú no tienes a bien determinar otra cosa. Bien. Aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia. ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos. Restamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas de una vez.
por qué el asunto de Venezuela ahora? Se puede abordar de manera muy sencilla diciendo que es un conflicto interno, que el dictador Maduro quiere permanecer en el poder, que la oposición alega fraude, en fin. Pero, querido Roberto, es más que eso. Desde el punto de vista de tu servidor, de quien habla, el tema de Venezuela es un conflicto proxy, o sea, no una guerra proxy, no una guerra en terceros países, pero sí un conflicto entre potencias en terceros países. Y esto tiene que ver con el supracapitalismo, tiene que ver con China y tiene que ver con Estados Unidos y con el mundo. A ver, yo te pediría que comencemos por ver dónde está Venezuela. Venezuela está en América del Sur, en la parte norte de América del Sur, y está, por supuesto, conectado con el Mar Caribe y con el Océano Atlántico. Roberto, tú me puedes decir, oye, Jorge, pero ¿y eso qué? Bueno, lo que pasa es que el Mar Caribe es un mar estratégico para el comercio de distintos productos y estratégico para el traslado de petróleo. Aquí parece que la cosa ya empieza a ponerse interesante, ¿no? Con la palabra petróleo. El Mar Caribe colinda con el Océano Atlántico Norte, ese cuyo dominio comparten Estados Unidos y el Reino Unido, Inglaterra, con el Golfo de México, donde hay muy interesantes reservas de petróleo, con el estrecho de Florida entre Estados Unidos y Cuba, y con el norte de América del Sur. Gentiles amigos, ¿cómo llegar a las costas del sureste de Estados Unidos? Por el Mar Caribe. ¿Cómo llegar a las costas mexicanas del Golfo de México? Por el Mar Caribe. Y aquí se va a poner más interesante todavía. ¿Cómo llegar al Canal de Panamá? Por el Mar Caribe. ¿Y cómo llegar al corredor interoceánico que construye el actual gobierno de México, el de Andrés Manuel López Obrador, en el Istmo de Tehuantepec, ese corredor interoceánico que le interesa mucho a Estados Unidos para abaratar precisamente sus rutas, sus cadenas de valor, etcétera? ¿Cómo llegar a la parte oriental del corredor transístmico? Por el Mar Caribe. Y el Mar Caribe no solo tiene que ver con México, península de Yucatán, y con 24 países más, sino también con Venezuela. Jorge, pero ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que prometiste que vas a hablar? Con mucho gusto trataré de exponerlo. Venezuela, querido Roberto, es una potencia petrolera. Y voy a dar un dato que harán que tu público selecto medite. Se estima que las reservas petroleras de Venezuela duren 500 años. 500 años. Que son muchos más que las reservas petroleras de Siria, que se calcula pueden durar 158 años. Que son mucho más que las reservas petroleras de América del Norte en su conjunto, que se estima puedan durar 28 años. Y que son todavía más
Bueno, son muchísimo más importantes las reservas petroleras de Venezuela que las del mundo entero, cuya duración se calcula, querido Roberto, y son datos que están en la red, ustedes los pueden cotejar. Las reservas petroleras del mundo se calcula que tienen una vigencia de 53 años. Entonces, Venezuela interesa a todas las potencias que necesitan del petróleo. ¿Y cuál es la potencia predominante en América o en América del Norte, a la que nos ha alineado Andrés Manuel López Obrador y en cierto modo con una visión geopolítica con razón? Pues Estados Unidos. Pero ¿a quién le interesa también el petróleo de Venezuela? A China. A ver, vamos a seguir con los datos, Roberto. Tú interrúmpeme en el momento en que quieras, por favor, con toda la confianza que tú me has dado. No, está muy interesante lo que estás diciendo, porque vamos a hablar de China, pero hay cosas que suceden en Venezuela y pues te tenía que preguntar esto y además pues es obligado que estando aquí tú, pues queremos saber tu opinión. Gracias. Mira. Bueno, antes de pasar a lo de China, déjame dar otro dato que es interesante para ubicar a Venezuela con el Caribe y con ciertos países del Caribe. A ver, querido Roberto, Venezuela es autosuficiente en petróleo. Ciertamente importa, pero cantidades mínimas. Venezuela es autosuficiente en petróleo, en gas natural y en gas natural licuado. Ahora, el petróleo y el gas siguen siendo motores de la industria y de la guerra también. Bueno, Venezuela está en el Mar Caribe junto a otros 25 países, dijimos. Las aguas del Caribe bañan a 26 países. Y a través del Caribe, Venezuela puede proporcionar, y de hecho proporciona petróleo barato a naciones como Cuba. Y entonces esto se sigue poniendo más interesante, porque ya en la ecuación no solo están los Estados Unidos o México o Canadá, sino ya en la ecuación también aparece Venezuela, país con este conflicto postelectoral mayúsculo, y otros países cercanos como Cuba y otros lejanos como China. A ver, ahora de Venezuela y de Cuba posemos nuestra mirada en China. China, el año pasado, querido Roberto, la estadística es de una agencia de estadísticas que se llama Statista, pero las fuentes son innumerables. El Departamento de Energía de los Estados Unidos, por ejemplo. China, el año pasado, el 2023, tuvo un consumo diario lo voy a cerrar, de 16,5 millones de barriles de petróleo. Diarios, 16,5 millones de barriles de petróleo diarios. Solo por debajo de Estados Unidos, que Estados Unidos consumió en el 2023 casi 19 millones de barriles de petróleo al día. Algo así como 18,984,000 barriles de petróleo al día. Estados Unidos es la primera potencia industrial. Y habíamos dicho que solo debajo de Estados Unidos estaba China, porque China consumió el año pasado 16,577,000 barriles de petróleo al día.
Para que tengamos un parámetro, ya ves que los números sin una comparación no suelen ser la mejor referencia. Vamos a dar puntos de comparación. La India, que es otra potencia emergente, el año pasado, en 2023, consumió, digamos, 5.500.000 barriles de petróleo al día. O sea, si China consumió 16 millones, llamémosle así, 600.000 barriles al día, y la India consumió 5.446.000, si las matemáticas no fallan, la diferencia es como de 11 millones de barriles de petróleo al día, ¿no? O poco más de 10 millones. Japón, 3.366.000, Rusia, 3.635.000, Alemania, 1.956.000, podemos decir Alemania 2 millones, México 1.962.000 barriles de petróleo al día. A ver, ¿de esto qué se desprende, querido Roberto? Un país, en este caso China, que consume al día casi 17 millones de petróleos, de 17 millones de barriles de petróleo al día, es porque es una potencia. Sino, ¿para qué quiere tanto petróleo? Pero déjame vincularlo con Venezuela. A ver, China consume casi 17 millones de barriles de petróleo al día, pero solo produce 4 millones. O sea, le faltan 13 millones de barriles de petróleo al día. Rusia no se los puede proporcionar. En América... ¿Por qué no se los puede proporcionar? La producción petrolera de Rusia no alcanza a tanto. Si vemos por allí cuánto exporta Rusia a China en petróleo y gas, veremos que ni con mucho puede completar la demanda de hidrocarburos de China. No tengo en este momento el dato a la mano. Para eso está Arabia Saudí e Irán, para China. Por supuesto. También. Bueno, entonces, vamos a cerrarlo. Si China consume 16 millones de barriles y produce 4, necesita importar 12 millones. Ahora, en América y en el mundo, ¿quién tiene las principales reservas de petróleo? 300,000 millones de barriles. Venezuela. Y Venezuela conecta con Cuba. Y Venezuela puede conectar con el corredor transístmico. Y Venezuela puede conectar con el canal de Panamá. Por lo tanto, Venezuela se convierte en un objetivo estratégico de primer orden para China. Por lo tanto, a China le conviene que Maduro siga en el poder. Por lo tanto, entonces, Venezuela es importante para que continúe China con su ascenso. ¿A quién no le conviene? En este momento no le conviene que eso siga en Venezuela a los que habían hecho ingentes negocios hasta que llegó Chávez, hay que decirlo, con el petróleo venezolano. La oposición en Venezuela, y lo digo de manera imparcial, no tomo partido por nadie, tú lo sabes. La oposición en Venezuela se identifica con Estados Unidos en este momento. Perdón. Bien. Y uno de las élites dominantes en Estados Unidos es la petrolera, relacionada con el Partido Republicano, relacionada con los Rockefeller, etcétera. Con Trump. Trump está decidido a mantener el modelo de producción y de consumo de hidrocarburos. Pero ¿por qué no les conviene Maduro? Porque Maduro
mantiene la nacionalización petrolera, la estatización petrolera decretada por Chávez. Entonces, lo que estamos viendo en Venezuela en este momento es un enfrentamiento proxy entre quienes quieren seguir haciendo negocio con el petróleo venezolano y otros que quieren hacer negocio con el petróleo venezolano, unos vía Estados Unidos, otros vía China. Ahora, Jorge, pero tú dijiste que ibas a hablar del futuro de China. Sí. Aquí adelanto algo y te cedo la palabra, querido Roberto. En Estados Unidos está la élite conservadora republicana vinculada al sionismo de Rockefeller, por ejemplo, al sionismo de Netanyahu, etc. Pero también hay otra élite, la élite vinculada al sionismo de las izquierdas, los Clinton, los Obama, los Gates. ¿Qué te gusta? Puedo hablar también de los Hunter Biden, los Soros, etcétera. Entre ellos tienen un mismo objetivo, como lo tienen los cárteles de la droga: hacer el mayor negocio posible, aunque tengan diferencias entre ellos, por lo menos aparentes. El objetivo de ellos es el control del mundo. Luego, captan a voluntades y a inteligencias ingenuas, presentándose una como la alternativa contra la otra. Pero, más allá de eso, también en Estados Unidos hay un sector nacionalista, que es el que se ha decantado por Trump, a pesar de la inclinación sionista de Trump. Y ese sector nacionalista, que quisiera que Estados Unidos fuera grande otra vez, el MAGA, Make America Great Again, bueno, le está apostando a Trump con la esperanza después de hacer que cambie. Pero, ¿quiénes han permitido el ascenso de China? Los que están enquistados en buena parte del Partido Demócrata y buena parte del Partido Republicano. O sea, las élites económico, financieras, mediáticas y del complejo militar industrial. El sector nacionalista de Estados Unidos en este momento no pinta Trump, ¿no? Entonces es esto. Y si te das cuenta, Venezuela significa para unos y otros, significa esto. De ahí que un conflicto local se haya hecho un conflicto internacional. Esa es la lectura muy modesta que hace tu servidor, querido Roberto. No, pues sorprendente la lectura, porque bueno, pues veníamos a hablar de China y mira nada más con lo que nos encontramos, un tesoro de interpretación que yo lo voy a volver a escuchar para que si me salen dudas te las voy a preguntar, pero será en otro programa, porque creo que es verdaderamente importantísimo entender esta disputa por todavía el oro negro. Y ya hablaremos también tengo muchas dudas sobre el oro negro y los que quieren las energías limpias y todo este rollo que es puro, requete puro show. Pues en el 2000 ya estábamos con Al Gore pensando en que el vicepresidente de Estados Unidos con su documental que ya nadie iba a usar gasolina ni nada, pero bueno, este tema fascinante para otro con Jorge Santa Cruz, si me lo permites lo agendaremos. Pero bueno, ahora sí la pregunta estrella del programa de hoy. A ver, Jorge, cada día más periodistas, intelectuales, escritores, investigadores, académicos de izquierda y de derecha, de ideas capitalistas, incluso en Estados Unidos, de ideas que simpatizan con el comunismo, por no decir comunistas, marxistas, de todo tipo de gente
está diciendo una cosa, que China, si no es que ya es, va a ser la super megapotencia del mundo. Y esto pues hay que analizarlo, porque no es solo la gente que defiende el comunismo o la izquierda, digamos, sino que la propia gente de derecha, informes, por ejemplo, de la Rand Corporation en Estados Unidos, informes de incluso hasta de los de la ultraderecha, señalan a China como la super megapotencia. E incluso el propio Trump, que dice, si no hacemos algo, estos... Bueno, entonces todos están señalando a China. Y entonces, pues, el objetivo de detrás de la razón es decir, a ver, algo está pasando. Esto ya se venía diciendo desde hace ya por lo menos una década. Pero hoy ya son todos, o todas las órdenes que he visto, y abres un periódico y ahí está, ya sea de corte, de derecha, izquierda, intelectual, investigador, historiador, pero algo apuntan hacia China. La pregunta es, ¿qué va a pasar entonces? ¿Y por qué está pasando esto, Jorge? Espero que nos los expliques. La hipótesis a resolver es este supracapitalismo que ha gobernado en el siglo XX a través de esta injerencia criminal de Estados Unidos para el mundo, motivada, llevada, guiada por este supracapitalismo, que yo aquí en los programas le he llamado capitalismo depredador, que arrasa con todo sin ningún sentido humano. La pregunta es, sin este capitalismo depredador, sin este supracapitalismo indecente, sin este supracapitalismo sin piedad, ¿sería China lo que hoy es hora y lo que va a ser una superpotencia? Y de ahí para adelante, querido Jorge, por favor. Mi querido Roberto, gracias. Está ladrando Máximo, no se escucha, ¿verdad? ¿No se oye? ¿No? Perfecto. Estamos entre amigos y todos los de la comunidad de Detrás de la Razón somos amigos. Y lo más hermoso es que podemos entrar a la casa de gente que está en Tailandia. Por ejemplo, ayer en el programa nos saludaron de Tailandia desde su casa, donde también hay perros y gatos. Y luego, por ejemplo, tenemos a un antropólogo en Colombia que el gato pasa volando, pero pues es parte del ser humano. Frente a la cámara pasa volando. Y lo más hermoso es esta intimidad de amistad y de hermandad. Tengamos las mismas o diferentes ideas, eso no importa. Lo que importa es construir cosas a través de las ideas opuestas o iguales o similares. Así que si ladra el perro es una expresión de vida, querido Jorge. Perdón por la interrupción. Adelante. ¿Sería sin el supracapitalismo China es o sería lo que es y lo que va a ser? Gracias, querido Roberto. Esta es la casa de ustedes, estas sus órdenes. Este es el lugar donde habitualmente trabajo. No está completo. Los libros están distribuidos a lo largo de la casa, pero bueno, aquí es donde trabajamos. Querido Roberto, sin el supracapitalismo y los conservadores y los izquierdistas de Estados Unidos, en específico voy a hablar de Estados Unidos, China no sería lo que es. Déjame les digo que desde el año de 1943 se comenzó a hablar en Estados Unidos de que China sería líder del mundo. Ojo, se comenzó a hablar en Estados Unidos de que China sería líder mundial, eso sí, junto con Estados Unidos y con el Reino Unido, con Gran Bretaña, pero pusieron a la cabeza a China. A ver, ¿por qué dice Jorge tan convencido esto? Porque Jorge tiene las pruebas. ¿Y quién lo dijo y en dónde lo dijo? A ver, Jorge, pruébalo. Ahí van las pruebas. En el año de 1943, en el mes de julio, en el ejemplar de ese mes y de ese año de la revista
Asuntos Internacionales, Foreign Affairs, publicada por el Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, un órgano privado tan poderoso como la trilateral lo fue después, que determinan en buena parte la política exterior de los Estados Unidos. En el año de 1943 apareció un artículo como de 7 u 8 páginas, su servidor lo tiene en su poder, de un ameritado geopolítico anglosajón y prosionista. Ese autor llevó en vida el nombre de Alfred J. Mackinder, M-A-C de Carlos, K de Kilo, I-N-D-R, Mackinder. Cuando Mackinder publicó este artículo en Foreign Affairs, es porque ya tenía muchísima fama, puesto que en el lejanísimo 1904 publicó su teoría del Heartland, o del corazón de la Tierra. Mackinder decía que entre Eurasia, Asia Occidental y Siberia había una región espléndida en todo tipo de recursos, que quien la dominara podría dominar al mundo. En ese artículo está la explicación, ahí está la foto de Mackinder y hay unas comillas. Bien, ¿qué publicó Mackinder en julio de 1943? Me voy a permitir leerlo del teléfono para que sea mucho más rápido. No quisiera explicarlo con mis palabras porque el texto en sí mismo es elocuente. Mackinder escribió, atención, julio de 1943. China recibirá capital en una escala generosa como deuda de honor para ayudarla en su romántica aventura de construir una nueva civilización para una cuarta parte de la humanidad, ni del todo oriental, ni del todo occidental. Entonces, para ese entonces, querido Roberto, amigos, Alemania ya había perdido en Stalingrado y el destino de la Alemania hitleriana estaba prácticamente definido hacia la derrota, ¿sí? O sea, el poderío alemán venía en picada y por ende, en contraparte, el poderío aliado iba en ascenso. Entonces escribió Mackinder, entonces el ordenamiento del mundo exterior, el ordenamiento del mundo exterior será relativamente fácil con China, Estados Unidos y el Reino Unido a la cabeza. Los dos últimos, Estados Unidos y el Reino Unido, serán seguidos por sus propias mancomunidades de naciones libres, porque aunque sus historias habrán sido diferentes, el resultado será el mismo. El primer reto de la reconstrucción económica tiene que estar en la franja del desierto, es decir, en una zona árida donde no hay acuerdos visibles, no sea que toda una civilización se desintegre en el caos. Qué pena que la alianza negociada después de Versalles entre Estados Unidos, el Reino Unido y Francia no fue implementada. Qué problemas y tristezas habría evitado. Esa alianza de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia sí se llevó a cabo, sometieron a Alemania a unas condiciones durísimas y eso propició, y hasta lo dicen los aliados, eso propició el surgimiento del nacionalsocialismo. Bueno,
Roberto, mira, para el Consejo de Relaciones Exteriores estaba claro, aunque Mackinder no hablaba en su nombre, que iban a empoderar a China como para pagarle una deuda de honor. Uno se pregunta, ¿deuda de honor? ¿China fue crucial para derrotar a Japón y derrotar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Claro que no, evidentemente que no. En todo caso, la deuda de honor de los aliados, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, insistió en que el comunismo de Mao combatió al nacionalista chino Chiang Kai-shek. Pero a ver, cuando la guerra termina, el que seguía en el poder era Chiang Kai-shek, lo dijimos en el programa anterior contigo, y a los aliados lo tumbaron. ¿Cómo estaba China en 1947-48? Devastada. Devastada por la guerra con los japoneses, devastada porque no había dejado de ser una nación feudal, sin industrialización. Y entonces China no podía ser eje del mundo en ese momento. Pero el Consejo de Relaciones Exteriores le permite a Mackinder decir que se le generarán recursos en cantidades importantes para que se convierta en un líder mundial. Luego, ¿por qué la China comunista y no la China nacionalista de Chiang Kai-shek procapitalista? ¿Por qué, como lo expusimos en el programa anterior, generales como el general Jean Vitti, V-E-A-T-I, quien fue jefe de la sección de investigación históricas del ejército de los Estados Unidos, denunció que desde Washington se bloqueaba a las tropas estadounidenses en Corea y se bloqueaba a Chiang Kai-shek? Mi hipótesis es la siguiente, porque tampoco quiero extenderme en detalles, creo que sería muy cansado. Querido Roberto, amigos, como lo explicaba en una conversación con su servidor, el analista Adrián Salvucci, aunque tengan todo el poder del mundo, los Rockefeller, los Rothschild, los Soros, los Clinton, los Gates y un largo etcétera, no pueden hacer lo que les dé la gana si no cuentan con la coerción de los gobiernos. Por lo tanto, lo que ellos quieren es la concentración del poder, de tal suerte que el poder les sirva a ellos. ¿Sí? En Occidente han buscado la privatización del poder, los neoliberales, por ejemplo, que no he explicado lo del supercapitalismo, pero México fue arrasado por el neoliberalismo. Y en parte López Obrador llegó al poder porque estábamos cansados de tanta traición y de que entregaran los recursos nacionales a las empresas que no tienen patria, porque su patria es el mundo completo, ¿no? ¿Por qué tuvo éxito Chávez? Porque, bueno, por ejemplo, como hizo Cárdenas en México, que son jugadas maestras propagandísticas, nacionalizar el petróleo. Y entonces, con eso se refuerza la otra vertiente. Pero sabemos que en la otra vertiente también juegan ellos. Y como prueba está lo que hacen los Soros, los Gates, los Rothschild, en fin. Bien. A ver, te voy a interrumpir tantito, Viene de ahí, viene. Bien. Lo que estás diciendo es que el poder supracapitalista de Estados Unidos hizo grande a China, le dio poder a China e incluso traicionó a los propios generales de Estados Unidos para dejar que ganaran
los de Vietnam, perder Corea y que la China nacionalista no se erigiera como poderosa, sino que perdieran ahí aparentemente la China nacionalista para que se erigiera Mao Zedong. Estás diciendo eso, estás diciendo que esta deuda de honor que tenía que pagar el supracapitalismo estadounidense a China era más bien una pantalla, pantomima, no era cierto, sino lo que querían hacer era un nodo de poder allá en Asia, a ver si entendí, y que cuando, porque no les conviene a estos supracapitalistas tener países hegemones, sino que de vez en vez darle poder a otros y equilibrar el poder, y entonces ya le habían quitado el poder a Alemania y ahora se lo van a dar a China, ya le habían dado poder a Estados Unidos y ahora se lo van a dar a China. Es más o menos, explícanos bien esto antes de seguir. Me encanta cómo interpretas, es que es eso. A ver, ¿desde qué siglo fue preparado Estados Unidos para ser hegemón? Mínimo desde el siglo XVIII. Bueno, vamos a decir el siglo XIX, el 1900 hasta el 1800 hasta el 1899. En tanto, antes de que Estados Unidos fuera hegemón supracapitalista, ¿cuál fue la potencia hegemón supracapitalista? El Reino Unido, con su armada, con su flota, ¿no? Que era la dueña de los mares. ¿Y desde cuándo empezó a hacerlo? Desde 1648, cuando Oliverio Cromwell derroca al rey Carlos I y establece una especie de primera república donde quienes tenían verdaderamente el poder eran los banqueros, los usureros y, por supuesto, los dueños de los medios de producción y los dueños de los barcos, ¿no? Gran Bretaña transitó con ciertos sobresaltos, pero transitó tranquila como el hegemón supracapitalista todo el siglo XVIII, parte del siglo XIX y comenzó su declive en el siglo XX. Pero para esto, los padres fundadores, los peregrinos, etcétera, ya habían llevado la ideología de la Gran Bretaña a los Estados Unidos y bueno, incluso hasta de Holanda hicieron ahí una mezcla de raza elegida, de pueblo elegido, el destino manifiesto, en fin. Ya habían llevado la ideología del genocidio, ¿no? Correcto. Arrasaron a los indígenas. Correcto, esa película de Disney ya es ahora parte del complejo del lobby LGBTQ+, etcétera. Lo que presentan, por ejemplo, de Pocahontas es una absoluta falsedad. Abro el paréntesis muy rápido. El padre de Pocahontas, para congraciarse con los exterminadores, la hizo bailar danzas sensuales. Cierro el paréntesis, ya con eso dejo todo. Bien, entonces, en el siglo XIX, el hegemón sin problemas fue Inglaterra. Era la dueña de los mares, el Mare Nostrum de ellos, ¿no? Pero en el siglo XX surge un hegemón competidor, que es el Segundo Reich, el de Guillermo II, el de Alemania, quiere disputarle el mercado del Lejano Oriente y del Medio Oriente, y se viene la guerra, y finalmente la que la gana es Estados Unidos. Entonces, el supracapitalismo, que es un capitalismo inmoral, un capitalismo que no acepta restricciones éticas, un capitalismo para el cual aplica indiscriminadamente aquello de dejar hacer, dejar pasar, dejar hacer, ser multimillonario. Le dice, por ahí leí que le quieren confiscar al Mayo $14,000 millones.
Bueno, el tener 14 mil millones de dólares significaría ser exitoso, dejar hacer, dejar pasar. ¿Cómo lo hizo? De narcotraficante, no te preocupes. El dejar hacer, dejar pasar, justifica cualquier tipo de distorsión del mercado económico. Entonces, ¿quiénes son los supracapitalistas? Los que, por medio de la usura, herederos de una nobleza negra de la Edad Media, yo les sugiero a tu público, no nos da tiempo, pero buscar nobleza negra de la Edad Media, se van a encontrar con cosas súper interesantes. Bueno, los supracapitalistas usureros, los que daban informes de uno y otro bando, Napoleón y los enemigos de Napoleón, los que tenían información privilegiada en las bolsas de valores, etcétera. Explotación humana, por supuesto, no pagar los salarios, la especulación, todo lo que ya sabemos. Querido Roberto, amasaron grandes fortunas. Lo mismo le prestaban, por decirte algo, a Napoleón que a los enemigos de Napoleón. Y finalmente controlaban a unos y otros, ¿no? Hay un libro que sugiero su lectura, que es de un austriaco, Paul Koch, K-O-C-H, Paul Koch, que tiene que ver con la secta Illuminati, los Illuminati, la secta más temida de la Iglesia Católica, donde él explica perfectamente esto, ¿no? Es un libro que ya tendrá como 15 años o 16 años. Bien, cuando amasan tal poder económico y financiero, pueden distorsionar perfectamente las leyes de la oferta y la demanda. Llega Roberto de la Madrid y quiere poner una... ¿Sí me dejas ponerte como ejemplo? Quiere poner una tienda de abarrotes, Roberto de la Madrid, ¿no? Pero llega el supracapitalista, nada que ver, pero llega el supracapitalista Jorge Santa Cruz, y entonces Jorge Santa Cruz trae un respaldo de millones y millones de pesos. De tal suerte que Jorge Santa Cruz sacrifica temporalmente los precios del agua potable, del huevo, del pan en caja, de la leche, etcétera. ¿Y cuánto tiempo podrá resistir Roberto de la Madrid esa competencia desleal de Jorge Santa Cruz? Entonces, los supracapitalistas distorsionan las leyes de la oferta y la demanda, desaparecen, eliminan a los competidores o los incorporan como simples empleados con salarios que ellos determinan de cuánto va a ser el monto. ¿Sí? Bien, aplicado esto a los países es exactamente lo mismo. Ahora, nada más permíteme hacer una ligera corrección a lo que dijiste. Porque tu pregunta fue, y con esto te devuelvo la palabra, me dijiste, ¿quieres decir que los supracapitalistas de Estados Unidos han favorecido el empoderamiento de China? El único ajuste que va a hacer tu servidor es, sí, los supracapitalistas que se hacen pasar por estadounidenses, pero que no aman a la nacionalidad estadounidense, que no son estadounidenses de sangre y que tienen a los Estados Unidos como un medio para alcanzar un fin de poder. Fuera de eso, querido Roberto, todo lo que dijiste es absolutamente cierto. Una forma de incidir en los Estados Unidos es con el control de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ellos, los 12 bancos más importantes si no todos los 12, si sionistas o prosionistas, le prestan dinero al Departamento del Tesoro. ¿De dónde lo sacan? Echan a andar la maquinita. ¿Y con qué respaldan ese dinero? No hay un respaldo.
El respaldo es el que tienen los bancos. Y luego te cobran por imprimir el dinero y te cobran interés por lo que te prestan. Negocio redondo. Solo contéstame un sí y no, porque viene la siguiente pregunta. Estos supracapitalistas depredadores, porque pues, todo lo hemos visto, o sea, cómo te quitan la casa, cómo a través de la usura te endeudan para toda la vida y a tus hijos y a tus nietos, y cómo se roban los países, cómo se han robado a México, cómo se han robado, pues prácticamente en todo el mundo han metido su cuchara. ¿Estos quiénes son? ¿Son extraterrestres? ¿Son los sionistas? ¿Son sionistas? ¿Quiénes son, Jorge? Son terrestres. No los puedo denominar como reptilianos de cuerpo, pero son reptilianos de espíritu. No son extraterrestres, son tan terrícolas como tú y como yo. Y su objetivo es, desde la alta finanza internacional, desde el negocio de la guerra, desde todo lo que ya sabemos, es empoderarse ellos mismos a la hora de construir un tercer templo en Jerusalén y de tener como capital global a Jerusalén y como capitales, como capillitas a Washington, poder militar, Nueva York, poder económico financiero, Londres, poder coordinador. Londres es la capital de la masonería mundial. La masonería mundial está al servicio de ellos. Y finalmente Roma como sede de una religión que todo lo permita y que, ya que esté consolidado esto, vendrá su rey, el de ellos, dirá que es el Mesías, hará portentos que se interpretarán como milagros, muchos de los cuales simplemente serán trucos, por ejemplo, de ingeniería o de inteligencia artificial, y la gran mayoría lo habrán de proclamar como rey de la humanidad. Terminará momentáneamente con la guerra, de momento ofrecerá pan, y después vendrá la dictadura más tremenda en la que no podrás comprar ni vender si no tienes el sello de esa bestia en la frente o en la mano. Te faltó, según lo que tú estás explicando, y hace rato me dijiste, lo que dijiste es totalmente verdad. Yo solo te estaba interpretando, querido Jorge. A ver, faltó ahí otro nodo de poder que será Pekín, me imagino, ¿no? Ah, por supuesto. Bien. Este será el culmen, por supuesto. Ese será el culmen y voy a explicar por qué. Espérate, antes de que expliques por qué. Tú pregúntame, por favor. Te voy a ir deteniendo para que nos vaya cayendo esto en la cabeza, porque lo que estás haciendo es dislocar pues muchas ideologías y teorías que dicen viva China, viva Rusia, muere Estados Unidos, y entonces pues se te van a echar encima, pero yo quiero que nos expliques perfectamente bien para que nos quede bien entendido. A ver, primero, la sociedad que describes que controla estos capitales, prácticamente lo que estás describiendo es la definición de un sionista. Yo mando, yo soy superior a los demás, muevo los capitales, desbanco países, me meto en todos lados, provoco golpes de Estado, guerras. No me importa ninguna religión, no me importa ninguna moral, no me importa mucho menos ninguna ética, no me importa, por supuesto, ninguna ideología, porque yo estoy sobre todas las ideologías, e incluso uso a los medios de comunicación, a las ideologías y a muchos escritores intelectuales para imponer mis mandatos.
no me importa si además soy contradicción y paradoja. Esto es prácticamente el sionismo. Y además, si arraso con la gente y provoco genocidios, mejor. ¿Es más o menos así, Jorge? Totalmente. Hacen una interpretación a su conveniencia del Antiguo Testamento y dicen que ellos son el pueblo elegido. Bien, ahora, aquí viene una gran pregunta. Muchos que defienden a China, muchos que son pro China, muchos que incluso se consideran comunistas y admiran el modelo chino, te van a decir, a ver, Jorge, lo que estás diciendo es una falsedad terrible. Lo que estás diciendo, incluso estás insultando al Partido Comunista Chino, estás insultando el gran esfuerzo que hizo los antecesores de Xi Jinping y del propio Xi Jinping de sacar de la pobreza a millones de chinos en tan solo 20 años, de organizar la sociedad china de tal forma que de morirse de hambre, de tener hambrunas, de estar arrasados socialmente, tanto en lo económico como en el tejido social, sacarlos con un modelo comunista, y mira lo que son ahora. Dirían la gente que es afín a China, estás calumniando, estás mintiendo e estás insultando a la patria china de lo que hizo por sus ciudadanos, por su pueblo, y ahora la grandeza de China, en una China que jamás ha sido imperialista, que jamás se ha metido con nadie, que no quiere hacerle la guerra a nadie, que solo quiere un ganar-ganar de comercio en todo el mundo. Eso te van a decir. Y entonces te van a decir incluso, a ver, dame pruebas de lo que estás diciendo, que no es así, porque fue el modelo comunista chino el que rescató a tanto pobre de tanto sufrimiento en la propia China. Jorge. Sí, Roberto, hago un elogio de la forma como planteaste la pregunta, interpretando el sentir de pues, un segmento importante de la audiencia, ¿no? A la cual, como siempre, déjame el cable, voy a conectarlo porque ya me avisó que se va a bajar la pila. A la audiencia, a la cual, como siempre, le manifiesto mi absoluto respeto, como a todo tipo de público y a todo tipo de naciones. A ver, primero, si así fueran las réplicas, oye, qué maravilla. Porque hubo razonamiento, porque hubo información. El problema es que, y esto se da mucho en internet, no solo a tu servidor le llegan en el canal modesto que tengo, lo que llegan muchas veces son insultos, y cuando hay un insulto no hay razón del insulto. Pero bueno, a ver, punto por punto. Muy bien. Si Estados Unidos no hubiera bloqueado a Chiang Kai-shek en 1947, Chiang, lo dijimos en el programa anterior, tenía vasos comunicantes con 1.250.000, vamos a llamarle milicianos nacionalistas en la tierra continental china. Si Estados Unidos no hubiera hecho eso, entonces Mao Zedong quizás no hubiera logrado el poder. Yo le ruego a tu público que revisen las medidas que tomaron 3 prominentes estadounidenses de nacionalidad de papel, pero de espíritu ajeno a los Estados Unidos. Harry Salomon Truman, el Salomon ya nos dice mucho, presidente de los Estados Unidos. Otro, Harry Hopkins. Otro, George Marshall. Marshall fue, por cierto, el secretario de la Defensa, y Marshall dijo que Mao no era comunista, que quería una reforma agraria para que los chinos salieran de la pobreza. Eso dijo Marshall. Bueno, y que lo contrasten, que investiguen qué dijeron los siguientes personajes muy rápido. El general
Patrick Hurley, Hurley, embajador de Washington en Moscú, quien denunció que la facción comunista en el Pentágono, en el Departamento de Estado, ayudaba a Mao. Otro, James Forrestal, secretario de la Marina en ese tiempo. Otro, el general Wethermeyer, de quien su servidor habló. Otro, John Beatty, de quien ya hablé. Otro, el general, este es más bien de Vietnam, general James A. Van Fleet, B chica A-N, espacio F-L-E-E-T. Y hay un libro muy interesante y muy revelador que se llama El espionaje soviético en acción, de un francés, Léon de Ponsins, con C. Léon de Ponsins. Bien. A ver, el primer momento de que demuestra la voluntad supracapitalista enquistada en Estados Unidos, y lo digo con toda la intención del mundo, enquistada, parasitaria, enquistada en Estados Unidos, fue lo que anticipó el geopolítico anglosajón prosionista Halford Joseph Mackinder, de quien ya hablé. Pero vámonos a un segundo momento. Las memorias de Henry Kissinger, ya repetí lo que decía sobre China, de 1979. Kissinger llevó al presidente Nixon, lo llevó a visitar a Mao Zedong. Y después de esto se vino, aguantaron, no se dio en oleada a que las empresas supracapitalistas se fueran a China, lo cual ocurrió ya en golpe o de golpe cuando muere Mao, y comienza entonces el llamado país de dos sistemas y un gobierno. Bien, les sugiero a tu público investigar, porque también se vale. Contrasten lo que dice Jorge, insúltenlo lo que quieran, pero con fundamentos, los estás provocando. Sí, los estoy provocando. O sea, si van a escribir y a insultar, pues que se con provecho. Ya cambié mi táctica. A ver, entren a la página del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, a la sección de empresas, a ver qué se encuentran ahí. ¿Los verdaderamente comunistas estarán de acuerdo en hacer negocios con Pfizer, por ejemplo? ¿O con la NBA, la del baloncesto? Bien, ahí está, miren, ahí están. Bien, entonces, primer momento del empoderamiento paulatino de China. A Estados Unidos, dijimos, lo empoderaron en el siglo XIX, lo prepararon en el siglo XIX. Y a China le empezaron a preparar en el siglo XX. Primer momento, el artículo de Mackinder en el Consejo de Relaciones Exteriores. Segundo momento, las memorias de Henry Kissinger y el subsecuente traslado de empresas supracapitalistas a China, porque pues ahí hay lo que tú decías así, en México esto quiere decir dinero. Oye, eso que estamos viendo que tú nos enviaste, pues son las empresas que hoy, el día de hoy están en China, y yo lo que veo es que ahí hay muchas empresas, o quizá todas sionistas, Pepsi Company, PayPal, Pfizer, Polaris, Mastercard, o sea, las grandes de la usura. Esas son. Y están en público, claro, ya no puedes ver los demás contenidos porque te tienes que afiliar. Y para que te afilies necesitas no $100 o $1,000, no, necesitas miles de millones de dólares. Pero bueno, esas son. Tu servidor habla sobre fuentes abiertas. Ahí están. Luego, querido Roberto, viene un tercer momento de consolidación.
Yo le ruego a tu público que trate de conseguir un libro de Henry Kissinger también, que se llama New Order, Nuevo Orden. Se publicó en 2016. También es un tomo grueso. Henry Kissinger, ya en pleno siglo XXI, se jactaba de que la civilización europea era una civilización decadente y que era necesario que a las civilizaciones decadentes como la europea, que era necesario que se les rescatara a través de una civilización milenaria, que tiene todo un concepto integrador de civilizaciones. Kissinger se refirió a la civilización, no es la estadounidense, no la sajona, no la aria, no, a la civilización china. Entonces, claro, Jorge no tiene el documento donde dice el sionismo, a ver, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. No, porque tal vez no exista. Pero bien dijo nuestro Señor en la Escritura, por sus hechos los conoceréis. Claro, hablando de hechos. Sí, claro. Oye, además se me hace muy curioso, que no se te olvide lo que vas a decir, se me hace muy curioso que Mackinder predijo esto y no era Nostradamus, era un intelectual, y no era ni Nostradamus ni un adivino, sino lo dijo en 1940 y tantos, o sea, tremendo, y además yo no sabía que era un escritor sionista, Mackinder. Pro-sionista, por supuesto, sí. Mackinder va asociado a los Rothschild que tenían, Mackinder estaba vinculado al gobierno británico, tengo que corregir, al gobierno británico, que a su vez abrevaba del apoyo que entre otras casas le daba la casa Rothschild. ¿Y qué hizo la corona británica con Palestina? ¿No se la entregó al sionismo y no desposeyó a los palestinos de su tierra? ¿O bien no les dio una tierra pero ocupada? Mackinder es de la ideología de la corona británica, es pro-sionista por ende. Bien, que no se te olvide lo que ibas a decir, Jorge, porque tengo varias cosas ahí que me quedan y ya después te suelto, perdóname. Viene, no, tu pregunta, por favor. No era bien importante, se puede omitir. Bien, entonces mi pregunta aquí es... Mi pregunta aquí es... A ver, Jorge. ¿Y entonces dónde queda el marxismo? ¿En su primera fase de socialismo? ¿En su fase ulterior o más bien superior de comunismo? ¿En donde el pueblo manda? ¿En donde el poder del pueblo y la fuerza productiva, obrera y de los trabajadores es el que debe demandar, tal y como el Partido Comunista Chino ha querido enseñarnos, en donde hay comités del pueblo, ahí lo vemos? ¿Dónde queda eso? ¿Son mentiras? ¿El sionismo financiando esto? A ver, porque aquí van a salir los marxistas rapidísimo. Sí, cómo no, yo lo sé. A ver, de entrada, se pueden probar con una somera investigación en la red, en la supercarretera de la información. Se puede corroborar, se puede comprobar que Marx estaba vinculado a los Rothschild. Primero, se puede comprobar que Engels, y no era un proletario, se puede comprobar que Engels era un burgués, como Marx también. De hecho, pues la familia de Marx tenía una persona de servidumbre. Lo que en México, a mí no me gusta el término y lo voy a decir con mucho respeto, ¿no?
de sirvienta, pero tenía servidumbre. Vamos, era no, bueno, no voy a hacer adjetivos, nada más voy a dar hechos. De esta persona del servicio doméstico, esta persona procreó un hijo de Marx. Esto es absolutamente probado. Ahora, se puede probar que Lenin y se puede probar que Trotsky recibieron financiamiento no de Nueva York, sino de supracapitalistas aparentemente neoyorquinos, que les enviaban dinero para financiar la revolución en Rusia. Se puede probar, por ejemplo, que en el año de 1916 Trotsky estuvo en un congreso en Nueva York, un congreso pro-sionista en Nueva York, en el que se habló de la necesidad de financiar a la revolución contra el zar. Son fuentes públicas, vaya, nada más es cuestión de querer hacerlo y de tener el tiempo de hacerlo y de que este sistema que nos ahoga te dé tiempo también de acercarte a la historia, porque ahora necesitas 2 trabajos o 3 y tienen que trabajar mamá y papá, pero esto no es casual, esto es premeditado. Bien, entonces, respondo a tu pregunta. Hay 2 tipos de marxismo-leninismo o hay 2 tipos de comunismo. El comunismo propagandístico y el comunismo real. Y entre los 2 hay un abismo de diferencia. Tu servidor, cuando era adolescente, 15, 16, 17, le dieron un bombardeo masivo de marxismo y no te dejaban aprobar. Si tuve problemas en el bachillerato con un profesor marxista, por ejemplo, porque entrábamos en debate, ¿no? ¿Cómo demostrar la existencia de uno y de otro? Bien, ahí vemos a Xi Jinping. Mi pregunta es, ¿cualquier chino puede llegar a esa tribuna en que vimos a Xi Jinping? ¿Cualquier chino puede tomar decisiones en la Comisión Central Militar de China? No, es que para eso hay elecciones. Sí, de acuerdo. ¿Y quién pone a los candidatos? Pues el partido. Muy bien. ¿Y los ciudadanos influyen en las decisiones del partido? No, bueno, no, ya hay cuadros específicos. Bueno, es lo mismo que en México. Nos dicen que los jueces van a ser electos por el pueblo, elegidos por el pueblo, cuando los va a palomear López Obrador. Hombre, ese es lo mismo que el PRI, es lo mismo que el PAN, es lo mismo que todo. Entonces, uno es el comunismo real y otro es el comunismo de propaganda. Pregunto, ¿cuántos casos conocen ustedes de obreros que se quieran ir refugiados a buscar empleo a China? ¿Cuántos migrantes envía Soros a China? Dicho con todo respeto la palabra migrantes. ¿Por qué, por ejemplo, de Asia Central o de Asia Occidental o de Eurasia, por qué se van a Italia? ¿Por qué se van a España? ¿Por qué se van a Francia? ¿Por qué se van a Alemania? ¿Por qué tratan de llegar a Estados Unidos? ¿Cuántos estadounidenses se quieren ir a China a trabajar? ¿Cuántos? ¿Por qué, a pesar de los pesares, por qué estando Estados Unidos en poder de los supracapitalistas, por qué hay millones de personas que quieren meterse a Estados Unidos, a pesar de los pesares, sin justificar? Nada más enunciar, no justificar. ¿Por qué? Porque todo es una parodia, todo es una comedia. A ver, tú me preguntabas, dame pruebas. Muy bien, te voy a dar algunas, voy a tratar de dar algunas.
China terminó devastada en 1945. Luego, en la década del 50, a Mao Zedong se le ocurre recrudecer la colectivización del campo y su programa agrario resultó en hambruna. Se estima que murieron entre 10 y 15 millones de chinos. Luego, en 1966, inicia la Revolución Cultural, donde pasaba por las armas a quien no estuviera de acuerdo con el pensamiento único chino. A ver, de entrada abro paréntesis. Si es la ideología del paraíso, ¿por qué hay quienes reniegan de esa ideología? Me podrán decir por traidores. ¿Y qué es ser traidor? ¿Qué es primero, una ideología o la dignidad del ser humano, la dignidad natural de la persona humana, ¿no? De la persona, pues. Bien, esa revolución cultural, entre 1966 y 1976, se calcula que costó como mínimo 10 millones de vidas. Más los 10 o 15, ya estamos hablando de 25 millones de personas muertas, sin hablar de las que murieron por la persecución política, porque allí todo mundo es oreja, porque si no delatas, eres sospechoso, igual que con Stalin y los soviéticos. Bien, se muere Mao, y entonces empiezan a recibir capitales supracapitalistas, valga. ¿A cambio de qué? Mira, aquí no va a haber huelgas, no las hay en China. Aquí la mano de obra es barata. Aquí estarás con un nivel de impuestos muy castigado. A cambio, pues mira, ¿qué crees? Nos vamos a hacer con tu tecnología, ¿no? Vamos a hacer copias y tú sabes. Yo el otro día, y lo tengo que confesar con vergüenza, compré una lamparita china. Aquí está. Bueno, ya que la apagué, ya que todo, me pregunté, ¿y si la hubieran hecho en un barco chino? En el traslado de China a México. Sabemos lo que ocurre. Sabemos lo que ocurre en los barcos fábrica. ¿Lo sabemos? Querido Roberto, no lo sabemos. ¿Pero qué es China hoy? Ahí va lo que es China hoy. De la China devastada por la Segunda Guerra Mundial y la guerra contra Chiang Kai-shek. De la China devastada por la reforma agraria de Mao. De la China devastada por la revolución cultural. De la China devastada por la represión comunista maoísta. Vamos a hablar que China comienza a subir. ¿Te gusta que pongamos 1982? 82 a 92 son 10 años. 2002, 2012, 2022, en un lapso de 44 años. China. China es hoy la segunda potencia del mundo en cuanto a su Producto Interno Bruto. De acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional de 2023, Estados Unidos tuvo un Producto Interno Bruto de 26 millones de dólares, 850 mil millones de dólares. China, 19 billones, 370 mil millones de dólares. La diferencia es de poco más de 7 billones de dólares. Y eso porque es de dólar, ¿no? Nominal, porque cuando es paridad, dólar nominal, gana el sí. China. Ahora, exacto, como se demostró hace
como 10, 12 meses, ¿no? Japón, el PIB de Japón en 2023, 4.4 billones. Y es que digo Japón porque además de estar en tercer lugar lo tenemos como referencia, ¿no? Devastación, Segunda Guerra Mundial, etcétera. Alemania, devastación, etcétera. 4.3 billones. O sea, China tiene 12 billones más que Japón y 12 billones más que Alemania. Rusia. Hay cosas de Putin que me agradan, hay otras que no, no es el tema. Rusia, 2 billones 60 mil millones de dólares. O sea, el PIB de China es superior al de Rusia en 17 billones de dólares. México, 1.660.000 millones de dólares. México con un jaloncito más puede estar equiparándose a Rusia. Bien, PIB per cápita, que eso sí no lo demostró la estadística de la cual tú hablaste hace un rato. Es otra óptica estadística muy válida también, es válida. PIB per cápita 2023, fuente Banco Mundial. Estados Unidos, cada norteamericano en promedio, es un promedio per cápita, tiene un PIB per cápita de $81,695, $81,000. China, 24,557. O sea, hay un abismo todavía entre el PIB per cápita de Estados Unidos y el PIB per cápita de China. Pero China va empujando. Japón, PIB per cápita $50,206. Alemania, PIB per cápita $69,000, en números cerrados. Rusia, $44,000, México, $25,000. Roberto. A ver, en este momento China es la segunda economía mundial. Sin el apoyo occidental, supracapitalista no lo hubiera logrado. Era una nación feudal y además devastada por el terrorismo interno comunista. China es hoy el mayor exportador mundial. La mano de obra en China es muy barata. Pregunto por qué. Es una de las naciones con más reservas de divisas. Roberto, sí, no, y lo que me sorprende, independientemente, porque no, tú sabes que yo no apoyo absolutamente nada ni nadie, yo interrogo, pero lo que me sorprende es que la mayoría de cosas que produce son cosas sionistas, ¿no? Nike de valor, ¿no? Apple, Nike, la manzana, o sea, todo, ¿no? Todo eso. Primer productor mundial de cereales. Cierto, sí. Y un 24% de la población china está en el campo, pero solo aporta un 7.3 del PIB. Me vas a decir, bueno, pero entonces si el fuerte del PIB no es la agricultura, entonces tiene que ser la industria. Bueno, la agricultura le da trabajo a 24.2% de la población. La industria le da trabajo a un 28.2% de la población. ¿Y cuánto aporta la industria al PIB de China? Está interesante. 39.9, 40% del PIB. O sea, la industria china aporta 4 de 10 yuanes. Está interesante, ¿no? Pero ¿qué crees? Entonces, ¿dónde está la diferencia? En la sección, en los servicios. Los servicios aportan el 53% de valor añadido del Producto Interno Bruto. Pero no necesariamente son servicios domésticos.
sino que son servicios al exterior. ¿De quién necesita China entonces? Del exterior. Porque su agricultura no llega ni al 8% del PIB. Y su industria no llega al 40% del PIB. Entonces depende de qué, de los servicios. Ahora, ¿cómo está dividida la población, la riqueza de la población china? Toda la franja costera, déjame ver, ahí está. Toda la franja costera, hay gente con buen nivel económico. ¿Y cómo están en el de la franja costera hacia adelante, hacia atrás, hacia las entrañas de China? Pobreza y explotación. Pero no he terminado de responder. Tú me dices, ¿por qué? ¿Cómo le demuestras a los comunistas? Voy a dar un dato que me parece muy relevante. Y es un dato que dio a conocer la consultora de inversiones Henley and Partners. Henley, con H, and Partners, como socios. Hizo un estudio de los multimillonarios de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más los que se agregan, Egipto, Irán, etc. Según el informe de esta consultora, estos 10 países BRICS tienen en total 1.600.000 millonarios con activos superiores al $1.000.000. O sea, los BRICS tienen 1.600.000 ricos que cada uno tiene por lo menos $1.000 millones. China es el país con el mayor número de millonarios del bloque. ¿Cuántas personas con $1.000 millones? Perdón, repito, ¿cuántas personas con $1.000 millones o más existen en China actualmente? ¿Cuántos calculas, Roberto? Así a ojo de buen cubero. No tengo idea. Ahí va. 862.400. Yo pregunto si eso corresponde al comunismo teórico de Marx, de Engels. Por lo menos socialismo, ¿no? O por lo menos 862.400. Rusia tiene 68.400. Entonces, tu servidor hablaba de la privatización del poder. En China es una privatización disfrazada. El poder nominalmente es comunista, pero trabaja para los intereses supracapitalistas. Y con esto creo que podría terminar, salvo lo que tú digas. Querido Roberto, mientras en Estados Unidos, ya lo decía tu servidor la vez pasada, hay cada vez más división y menos poder, en China cada vez hay más poder y menos división. Mientras acá vemos que, como lo dijo Kamala Harris, un convicto tiene muchas probabilidades, Trump, de ganar la presidencia, y Kamala no dijo que un convicto, hijo de su actual jefe, pues tiene grandes negocios en Ucrania y no clarifica Kamala Harris lo que hizo Joe Biden. Por el otro lado, vemos que en los demócratas es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué funciones tiene Xi Jinping? Secretario general del Partido Comunista Chino, presidente de la Comisión Militar Central del Partido Comunista Chino, presidente del Estado chino. No ha habido quien tenga tanto poder en los últimos 30, 40 años como Xi Jinping. Si Xi Jinping fuera verdaderamente comunista,
no repartiría la fortuna de $1,000 millones o más que tienen 862,400 chinos. ¿Es comunista permitirlo? Es que van a invertir. Entonces acepta la inversión privada. ¿Y por qué no acepta la inversión privada de todos? ¿Y por qué no a todos les da suelo parejo? Son tan mentirosos como los estadounidenses, como los gobernantes mexicanos, como los gobernantes, me atrevería a decir, de prácticamente todos los países. Tremendo, tremendo, Jorge. Pues yo te pediría nada más tu conclusión y breve, porque el público ha de estar muy cansado, pero es que está muy enriquecedor todo lo que nos estás diciendo y es, creo que, objeto de un estudio más y más profundo. Yo te lo pediría a ti para que hiciéramos otro programa más sobre esto, para profundizar aún más, porque seguramente el público va a tener muchas dudas. Y además es pues sorprendente, ¿no? Porque recuerdo las disonancias cognitivas, a veces nos ponen tanto que cuando nos dicen otra cosa decimos no lo puedo aceptar, estás equivocado. Entonces, bueno, sí hay que abrirnos, escuchar e investigar más. La pregunta final, a manera de conclusión, es, bueno, China sí va a ser más poderosa que Estados Unidos. Jorge. Tengo la impresión de que sí, porque desde dentro de Estados Unidos están trabajando para seguir empoderando a China. Les sugiero, ya no da tiempo y le agradezco a tu público tanta paciencia y a ti, a Shadi y al equipo. Les sugiero que investiguen cuánto territorio. Eso está genial, ahorita vamos a eso. ¿Cuánto territorio han comprado los chinos alrededor de instalaciones militares norteamericanas? El tema lo ha denunciado Donald Trump. China, dueño de territorios alrededor de las bases militares de los Estados Unidos. Aprobado por los demócratas. Y esto que Shadi puso en pantalla. El artículo está en inglés, pero su servidor lo tradujo y lo publicó en periodismosinCompromisos.com. Así como en los años 40 hubo quienes denunciaron, y en los 50, que desde Washington se privilegiaba a Mao Zedong y a los comunistas, así el general Michael Flynn da pelos y señales, perdónenme la expresión, de cómo desde la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, lo que es para los mexicanos la Cámara de Diputados, han legislado para que China pueda controlar el mercado agroalimentario de los Estados Unidos. O sea, esto ya se aprobó. Esto ya se aprobó en la Cámara de Representantes y está pendiente de la aprobación en la Cámara de Senadores. Explica, da nombres, da datos, Flynn, de cómo ocurrió esto. Entonces, si esto continúa, en 10 o 15 años, el mercado agroalimentario de los Estados Unidos podría ser controlado por los chinos desde China. Esto es una secuela de lo que tu servidor ha tratado de exponer como una hipótesis de trabajo plausible. Interesantísimo. ¿Me pueden decir, oye, Jorge, ¿ya entraste a la página del Consejo de Relaciones Exteriores? Sí, he entrado y van a encontrar muchos artículos contra China. Pero en el terreno de la propaganda, Roberto, todo se vale. Porque ¿qué es lo que pretenden los traidores a Estados Unidos? Aliados de los supracapitalistas, que por cierto, que vean qué hacen los chinos con sus granjas porcinas, que son de edificios muy altos,
que ya tienen en Estados Unidos. Ya con esto les digo algo. Por eso cuando leí esto me acordé de mi especulación cuando compré la lámpara china y dije, ¿y qué precio humano habrá tenido esta lámpara? A ver, Roberto, y con esto, ahora sí te prometo, les prometo que termino. Mackinder en 1943, cuando ya el triunfo de los aliados era prácticamente seguro, dijo que con China, Estados Unidos e Inglaterra el reordenamiento mundial sería fácil. Ahora yo digo, bueno, oye Jorge, ¿ya revisaste todos los ataques que hay del Consejo de Relaciones Exteriores a China? Sí, son muchísimos. Se pueden entrar a la página del cfr.org y ya. Pero esto no demerita lo que planteo. Porque finalmente lo que Mackinder dijo fue que China gobierne en buena parte del planeta y que Estados Unidos e Inglaterra lo hagan a través de su mancomunidad de naciones libres que lo siguen. O sea, lo que hizo Mackinder fue decir, se va a dividir el pastel. Seguramente no lo dijo Mackinder, pero se infiere, la mayor parte del pastel es para China. Y se va a justificar en el sentido de que, bueno, mira, Estados Unidos y sus naciones libres, te hablo del grupo de los 7, por ejemplo, pues va a tener su zona de influencia, de que Inglaterra va a tener la suya, la mancomunidad de naciones, Canadá, Australia, Escocia, si no se separan, qué sé yo. Pero lo que estamos viendo es el futuro del mundo. Este programa que acabas de hacer tiene que ver con el futuro del mundo al mediano plazo. 20 años, si no es que menos. Futuro del mundo, te interrumpo, futuro del mundo como la mega superpotencia China y Estados Unidos grande, pero no tan grande como China, tratando de controlar a sus amigos aliados o a los que ha aplastado, pero el resto del mundo para China. Y entonces, según Mackinder, en 1940 y tantos, esto podrá ser más fácil así, controlar la humanidad entera, Jorge. Sí, déjame darte 2 datos inquietantes. El peso del grupo de los 7, Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá, Alemania y Japón. El peso del grupo de los 7 en 1975, cuando se fundó, era en el PIB mundial, Producto Interno Bruto Mundial, era de 70%, en 1975. En el 2023 fue de 43.4%. Siguen siendo potencia económica. La población del grupo de los 7 es del 10% mundial. O sea, estos 7 países apenas llegan al 10% de la población mundial. Ahí te va. Peso de los BRICS en el PIB mundial año 2022. Los BRICS, no China, los BRICS, 26%. Pero, ¿cuál es la fuerza de los BRICS? China. Ahora, se espera que en los próximos años el PIB del mundo cambie y que el que tenga mayor Producto Interno Bruto va a ser China, seguido del grupo de los 7. Y empezamos con Venezuela y cierro. Veo en Venezuela 3 escenarios. 1, que Venezuela, que los globalistas pro-chinos acepten que Maduro se quede en Venezuela para mantener su plan de hegemón de China. ¿Sí?
Dos, que perdón, son dos. Uno es que los globalistas pro-chinos logren que se quede Maduro, que al fin Estados Unidos tiene a México, tiene a Canadá, Centroamérica, Chile de momento, Argentina de momento, etcétera, ¿no? Y Europa Occidental y Gran Bretaña. Y la segunda, que los nacionalistas estadounidenses que quieren que Estados Unidos se ponga al frente, yo no sé si Trump sea sincero, pero que quieren que Estados Unidos siga arriba, impidan que Maduro siga en el poder. Y me lo decía un analista colombiano, y lo cito para que no se vea que me estoy plagiando. Este analista colombiano se llama Josman Barbosa Huerta, Josman. El problema, en América Latina puede haber una guerra caliente, como en Ucrania, sí. ¿Dónde? En Venezuela. ¿Por qué? Porque el problema para los belicistas en Estados Unidos no es el ejército venezolano, con todo y que tenga mandos cubanos. El problema es que Chávez constituyó una guardia bolivariana que tiene, ahí te va, esto no lo han dicho los medios, 1.300.000 hombres sobre las armas. Si se voltea el ejército, que es lo que previó Chávez, si se volteaba el ejército, tenía a 1.300.000. Para deshacerse de Maduro, puede ser que logren el acuerdo de las Fuerzas Armadas, ya ves, un capitán se pronunció, etc. Pero el real problema sería el 1.300.000 milicianos chavistas. Todo depende de quién tenga más poder. Si los globalistas pro-chinos de Estados Unidos o los nacionalistas anticomunistas de Estados Unidos. Me parece que van a salirse con la suya los segundos. Muchísimas gracias, Jorge. Si hay algo que se te haya ido, pues dale, te escucho, y si no, pues déjame cerrar un poco. Me hace un poco sentido. Desde hace tiempo tenía una furia desatada yo, y cuando estaba en Irán tenía una furia desatada de ver el genocidio de niños y mujeres palestinas, en Palestina, en los territorios ocupados por Israel. Es de terror. 2014 cubrí la guerra de 50 días y es de terror lo que hacía el misil sobre los palestinos. Y lo digo con el corazón y se me arruga el alma. Y entonces decía, Estados Unidos, con el gran poder que tiene militar o económico, podría de un manotazo haber parado a Netanyahu en el 2014 y no dejar que masacrara a tantos niños palestinos y detener el genocidio que hizo en el 2014. Pero dije, esto es imposible pedir porque los Estados Unidos son genocidas y no lo van a ayudar. Bueno, pero tenemos otras dos potencias, Rusia y China, y tampoco dieron el manotazo. El día de hoy, en este momento, otro ataque sionista de Netanyahu sobre los pobres niños palestinos, y la sangre sigue corriendo en Palestina. ¿Le pedimos ayuda a Estados Unidos? No, porque son genocidas desde su origen y además defienden a Israel. ¿Y el poder militar gigantesco de Rusia no le podría poner un alto a Netanyahu? ¿O el poder militar y económico de China no le podría decir, se acabó, deja de matar ya no palestinos, gente, seres humanos? ¿No se puede, Jorge? Sí se puede, sí se debe, pero no se puede. Pero no lo van a hacer. Sí se debe, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Busquen por ahí una declaración de Vladimir Putin en el sentido, 2011, la dijo en 2011, en el sentido
de que la cultura de Israel era prácticamente la cultura de Rusia y la de Rusia la de Israel. 2011. Y por otro lado, Xi Jinping. Por otro lado, ¿quiénes empoderaron al Partido Comunista? ¿Quiénes le dieron su verdadera dimensión mundial al Partido Comunista chino? Los sionistas los supranacionales, los del supracapitalismo. ¿Quiénes son sus jefes? ¿Quiénes son los jefes de Putin? ¿Quiénes son los jefes de Biden? Son ellos. Vamos, hasta el mismo Trump, perdón que lo diga así, pero no reprochó a Netanyahu que no hubiera participado en el asesinato del teniente general Qasem Soleimani, 2020, si no me equivoco, en enero. Es un poder irresistible. ¿Cabe la cobardía individual? No cabe. No cabe. No voy a ser panegírico de ninguna ideología, porque trato de ser independiente. O sea, si lo ves en 360 grados, puedes ver mejor que si lo ves en 200 grados o 140 grados. Pero voy a hacer una reflexión que me hizo alguien acerca de los combatientes alemanes que murieron por su patria, no por una ideología. Alguien me dijo, ganaron el cielo aunque perdieron la guerra. Ganemos el cielo aunque perdamos la guerra. Y no hablo de ideología en particular. Tú lo haces todos los días. Shadi lo hace todos los días. Que sepamos siquiera por qué ocurre tal y tal y tal y por qué nos pueden acontecer consecuencias. Que siquiera estemos enterados y que no nos venga como si fuera un mero capricho del destino. Jorge, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por explicarnos, gracias por compartirnos tus investigaciones. Y bueno, pues yo les pido que investiguen, que acudan incluso a los sitios de Jorge, a tu canal, a tus columnas, a tu website de Sin Compromisos, y que si tienen alguna duda o crítica, que te la hagan y que te la hagan fuerte, ¿no? Pero con argumentos. Y yo también, pues voy a también investigar más, y si me lo permites haremos otro programa en donde expresemos pues también todas nuestras dudas, y que nos sigas compartiendo la investigación para poder generar más conciencia, que de eso se trata, conciencia, y la conciencia significan argumentos sólidos, hechos, datos, y sobre todo proteger la humanidad y la dignidad del espíritu propio humano. Muchísimas gracias, Jorge, un abrazo, gracias gigantescas, gracias hermano, gracias por esta cátedra que nos das el día de hoy. Hasta la próxima.